Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, el diablo tiene poder. Cristo tiene poder. Amén. Paz de Cristo. A un satánico usted le dice que su Dios no tiene poder y ese satánico le dice que lo demuestro aquí mismo. Y a un cristiano le dice su Dios tiene poder y... Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Abra su Biblia si es tan amable en Génesis capítulo 37, versículo 1. Estaremos entrando en el consejo de la palabra de Dios. Así que estamos contentos. Dios está haciendo cosas grandes. Dios bendiga a la gente que puede decir que tiene un Dios poderoso. Yo puedo decir en esta tarde que tengo un Dios poderoso, porque mi Dios no se mueve conforme a mi circunstancia. Mi Dios sigue siendo Dios conmigo o sin mí. Mi Dios sigue siendo Dios con mi enfermedad o con mi sanidad. Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo un Dios grande y poderoso. Gloria a su nombre. Capítulo 37, versículo 1 en adelante. ¿Quién tiene hambre de palabra de Dios? Amén. Oh, paz de Cristo. Se me hace que algo está pasando. Pero gloria a Dios. Amén. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Estamos ahí? Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Diga, ¡aush! Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecía. Así que dile al que está al lado tuyo: el Padre te ama, prepárate para ser aborrecido. Y no podían hablarle pacíficamente. Y por si eso fuera poco, dice el versículo 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a ¿qué, hermano? Aborrecerle todavía más. Podemos notar que la presencia de Dios siempre traerá a nuestra vida un desagrado ante los hombres, ante la gente. La gente va a envidiar lo que tú posees. ¿Estamos aquí? Escuché una frase decir que el envidioso a veces no anhela lo que tú tienes. El envidioso quiere que no tengas lo que tú tienes. Amén. A su nombre. Gloria. Si usted ha leído la historia, se dará cuenta que José es hijo de Raquel. Raquel caminó por mucho tiempo atormentada por Lea. Lea, dice la palabra de Dios, que Dios la bendijo y dio a luz a sus 4 hijos. Y esta era la razón por la cual Lea atormentaba a Raquel y le decía: yo tengo lo que tú no tienes. Dios me ha bendecido y a ti no. Pero eso no fue razón para que Raquel se rindiera. La Biblia dice que Raquel era amada por Jacob. Jacob, desde que la miró, fue su amor a primera vista. Y es por eso que Jacob amaba a José. No solo porque era hijo de la mujer que él amaba, sino también porque lo había tenido en su vejez y había nacido de un vientre estéril. Diga conmigo: no hay nada imposible para Dios. No existe nada imposible para Dios. Para nosotros existe lo imposible, pero para Dios, hasta el día de hoy y por la eternidad, todo lo que ha querido ha hecho. Él puede cabalgar sobre los cielos. Él puede caminar sobre las aguas. Él puede de la nada crearlo todo.
porque su palabra es suficiente para crear, su palabra es suficiente para dar una más grande victoria, su palabra tiene poder. La gente que no tiene visión siempre envidiará cuando Dios usa a alguien o bendice a alguien más. Diga conmigo, amén. Versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Una de las cosas que yo puedo notar sobre la vida de José es que sus hermanos lo aborrecían. Pero José, siendo un joven de 17 años, no se daba cuenta que sus hermanos lo odiaban. Tan es así que inocentemente él se reúne con ellos y les dice, voy a declararles lo que Dios me habló en un sueño. He aquí que atábamos manojos, dice José, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia mí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Amén. Vaya conmigo, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, que tiene poder para liberar, para sanar, mi Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que uses mis labios para traer palabras, Señor, conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Que tu palabra que sea soltada, Señor, como está escrito, jamás volverá vacía, Señor, sino que hará el propósito por el cual fue enviada, Señor. Yo te pido que bendigas los oídos, Señor, que bendigas las mentes y los corazones, Señor, y quites toda distracción, quites todo lo que de alguna forma pueda perturbar las vidas, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Decimos, amén. Hay dos cosas que yo puedo notar en ese tiempo y en el tiempo desde que la Biblia fue escrita. Yo puedo notar que hay dos tipos de procesos. ¿Estamos aquí? Hay dos tipos de procesos. Dile al que está a un lado tuyo. Hay dos tipos de procesos. El primero es donde Dios te mete. Y el segundo es donde tú te metes sin que Dios esté de acuerdo. ¿Estamos aquí? A su nombre. Gloria. Podemos notar que José, antes de que venga el cumplimiento de la palabra de Dios, Dios le da un sueño a José. José tiene un sueño y dice, no entiendo, pero se los voy a declarar. Mi manojo se levantaba y el de ustedes se inclinaba hacia mí. La gente que no tiene visión, la gente que no sabe reconocer, automáticamente va a decir, ¿quién puede ser un mocoso de 17 años para que yo tenga que honrarlo? Pero no es lo que este joven tenga o lo que este joven declara, sino es lo que Dios ya determinó que iba a suceder. Dios se adelanta en el tiempo, como hablamos el domingo, y Dios le muestra a José cómo su vida va a ser prosperada, pero muchas de las veces podemos mirar gente que Dios está usando, gente ungida, gente que ha atravesado situaciones gloriosas en Dios, y la mayoría de nosotros decimos, yo quiero esa unción, yo quiero ser usado por esa persona, yo quiero ser usado como ese hermano, como esa hermana. Pero lo que no sabemos es que para llegar a un nivel de gloria mayor, siempre existirá un proceso. Dios, antes de derramar aceite, antes de derramar un ministerio, antes de poner enfrente de la batalla a alguien, siempre lo va a probar. Siempre va a probar su capacidad, va a probar
hasta dónde puede usted llegar o hasta dónde puedo yo llegar. ¿Estamos aquí? Amén. Una de las cosas que yo he notado, la mayoría de la gente que Dios determinó usar, la mayoría nunca quisieron ser usados. La mayoría de la gente que Dios levantó desde el Génesis hasta Apocalipsis, ellos no anhelaban ser escogidos, pero sin embargo Dios en su inmenso amor y misericordia, Dios escoge. Por ejemplo, Dios escoge a un Abraham que vivía en una tierra de idolatría. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu casa y de tu parentela, porque te voy a mostrar una nueva tierra que te voy a dar. Abraham no pidió salir. Abraham ni siquiera sabía que el lugar donde él habitaba era un lugar rendido y de la idolatría. Pero sin embargo Dios escoge a Abraham. Dios escoge a un Moisés que está viviendo por el desierto. Moisés había renunciado a la comodidad de Egipto y se fue a vivir al desierto. Y en medio del desierto, en medio del proceso, Dios le habla en medio de una zarza. Y Dios lo levanta como el más grande libertador del pueblo de Israel. Si usted nota la palabra, dice Moisés que él renunció a su llamado. Moisés decía que no hay alguien mejor que yo para que pueda hacer el trabajo. Usted puede notar en la vida de José, José no anheló soñar, no anheló que Dios lo pusiera en el lugar que le iba a poner. José era un joven de 17 años, quizás mimado por su padre, mimado por su madre. Era un hombre, un joven, conforme a la voluntad del Dios vivo. Y así usted puede mirar a través de la Biblia un David que nunca anheló ser rey, un David que estaba pastoreando las ovejas de su padre. Incluso cuando Samuel llegó a la casa, David ni siquiera estaba presente. Isaí ni siquiera lo tomó en cuenta como alguno de sus hijos. Y vemos un David que no anheló ser rey, pero más sin embargo Dios lo llama y lo saca del anonimato y lo pone a liderar el pueblo de Israel. Yo puedo notar que cuando, por ejemplo, si yo te dijera el proceso que tienes que atravesar para poder obtener lo que Dios te va a dar, obviamente tú renunciarías y dirías: yo no quiero. Es por eso que hoy en día miramos tanta gente sentada dentro de las congregaciones. Hoy miramos tanta gente diciendo: yo no voy a hacerle la guerra al diablo porque la vez que le hice la guerra me ha ido como en feria. Pero hoy tenemos otra gente que dice: yo no voy ni corro conforme a lo que el diablo hable o diga. Yo voy conforme a la voluntad y a la misericordia de mi Dios. Y es ahí donde tú vas a notar la diferencia entre una generación y la otra generación. Hay una generación que quiere permanecer únicamente con brazo cruzado. Pero diga conmigo: gracias por la gente que te empuja. Gracias por la gente que te dice: no vas a poder. Por ejemplo, cuando yo llegué a mi trabajo, yo no sabía lo que era cargar un tambo pesado. Yo era de las personas como usted, que usted tiene el tambo pesado, rebosante, y todo se sube arriba y le aplasta para que quepa más. Yo no sabía lo que pesaba un tambo pesado. Pero sin embargo, Dios me lleva a ese lugar. Y lo primero que yo me encuentro es unos compañeros que me dicen: aquí tienes que drogarte para poder aguantar. Tienes que drogarte para poder soportar el peso, porque el trabajo es exageradamente pesado. Y luego teníamos la doctrina que no podías usar gorra, no podías usar gorra. Imagínense con el sol a todo lo que da y no pudiéndote cubrir ni con un paño, con nada. Pero sin embargo, en ese proceso, Dios trata con mi vida. Yo recuerdo un día que tuvimos el tiempo, ¿verdad, Víctor? El pastor que teníamos, el pastor Carlos Moreno, nos dijo: vamos a ayunar 21 días. Ayunamos 21 días, hermano José.
Y yo trabajando en el sol, corriendo por las calles sin poder tomar agua. Y hoy me remonto a ese tiempo y digo, ¿cómo soporté ayunar? Y eran jornadas largas, Víctor, como las de hoy. Desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, imagínense. Pero cuando Dios está contigo, vas a tomar la victoria donde quiera que tú te pares. A su nombre. Gloria. La gente anhela el resultado, pero la gente no quiere el esfuerzo para obtener el resultado. Hay dos tipos de proceso, le dije. El primero es donde Dios te mete. Dile que está contigo. Cuando Dios te procesa, siempre vas a ganar. Pero cuando tú te metes en tu proceso, siempre vas a perder. ¿Estamos aquí? Capítulo 39. Usted sabe la historia de los hermanos de José. Fue tanto el odio que tuvieron con José que dice que lo vendieron y lo hicieron pasar por un hombre muerto. Fueron y mintieron delante de su padre diciendo: una bestia devoró a nuestro hermano José. Pero en el capítulo 39, versículo 1 dice: José, llevado pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y note lo que dice ahí: mas el Señor estaba con ¿quién? Estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia José en los ojos de su amo, y le servía, y lo hizo mayordomo de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. ¿Estamos ahí? Muchas de las veces yo siempre he mirado eso. El poder sirve para dos cosas: para poder o para enloquecer. Hay gente que no nació para tener poder, y hay gente que nació para tener el poder. ¿Estamos aquí? Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Amén. Este pasaje me da a entender que hay personas que pueden transformar ambientes y atmósferas. A su nombre. Cuando Dios está contigo, el lugar donde tú entras
va a ser bendecido. El hogar donde tú te pares va a ser bendecido. Pero también existe lo contrario, cuando Dios no está contigo. Por eso le hablé yo ahorita y le dije, hay dos clases de procesos. Hay un proceso cuando Dios está contigo. Cuando Dios es el que te mete al proceso. Cuando Dios te mete en el proceso, es porque Él tiene que procesar tu mente y tu corazón. José, para poder llegar a la estatura de un mayordomo, tuvo que entrar en Egipto, tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser vendido, tuvo que ser despreciado, tuvo que ser arrojado a un pozo. La gente muchas de las veces envidia, odia sin saber que te está desencadenando en tu vida y te está aproximando hacia una más grande bendición. La gente cuando te empuja, yo me acuerdo cuando jugábamos ahí fútbol, ¿a cuántos de nosotros no nos empujaron para que cobráramos un penal? Cuando estaba la presión encima, ¿quién va a cobrar el penal? Y te empuja la gente. Y es un proceso difícil porque si la fallas, ¿qué? Bullying. Pero si lo metes, ¿qué? Gloria. Y es por eso que la gente a veces no entendemos. Los hermanos de José, Dios está usándolos para que de alguna forma sean el instrumento para que José pueda cumplir el sueño que Dios le dio. ¿Estamos aquí? Así que no te quejes de la gente que te persigue, ni de la gente que te empuja. Ora por ellos y bendícelos. ¿Por qué? Porque en lugar de hacerte un mal, te están haciendo un bien. Te están empujando hacia lo que Dios quiere. ¿Estamos aquí? Versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y note lo que dice aquí, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Amén. Era un hombre guapo, un joven guapo. Dígame si hay un guapo por aquí. Bueno, pues paz de Cristo, por fe. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos ¿en quién? En José. Y dijo, duerme conmigo. Si usted se pone a pensar, la mujer de Potifar era un líder, era un hombre que vivía bien, tenía las mejores cosas en Egipto. No creo que su esposa fuera la simultrufia. Yo creo que la mujer de Potifar era una mujer que cualquier hombre en la tierra de Egipto desearía tener. Imagínense la prueba para José. Cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, nunca vas a entender qué es lo verdadero y qué es lo falso. Cuando yo caminaba sin Dios y sin esperanza, había un joven cristiano en el área donde yo trabajaba. Y había una muchacha que todos los días le mandaba dulces, paletas, le mandaba de todo al joven. Pero este joven era cristiano. Y yo no entendía por qué este joven no le hacía caso a esa mujer. Yo decía, pues, ¿cuál es el problema? Cuando no sabemos ni entendemos que tenemos un propósito. Cuando viene la prueba,
vamos a decir, Dios la puso en mi camino. Así como el del río siempre está en tu camino. Yo me puse a pensar, Dios, antes de que vengan las cosas, muchas veces Dios te prepara con un sueño, con una palabra, con una advertencia. Aguas. Versículo 8 dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que tiene en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A su nombre. Dios está probando la fidelidad de José. Un joven de 17 años. Imagínense la mujer que lo estaba buscando a José. En ese tiempo no había Facebook, no había filtros, no había truco como lo hay hoy en día. Entonces toma una foto hoy en día. Si quiere conquistar a alguien, se puede cambiar hasta el tono de piel, el color de los ojos. Si está gordo, gordito, pues se hace flaco, se maquilla, se pinta el pelo de otro color. Tanto hombre, hermano José, que yo escucho, que mandan dinero a gente que están por una foto que conocieron. ¿La has visto en persona? No. ¿Cuántos años tienes de relación? 3 años. Y ya la mantengo, pero la has visto, ¿no? Imagínense. En el caso de José, podemos ver que era una mujer hermosa, como las cosas que el diablo te pone para que te desvíes de Dios. Cosas que tú dices, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero más sin embargo, tú puedes entrar en un proceso donde Dios no te metió. A su nombre. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esa es la frustración de mucha gente. Cuando yo me convierto al Señor, vino una mujer hasta mi casa y me dijo: yo no creo que los hombres cambien. Así me lo dijo. Yo no creo que los hombres cambien. Dice: yo te conocí como tú eras. Yo no creo que hayas cambiado. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Dice: y aquí voy a estar para recordarte que la gente no cambia. Tengo 17 años
sirviendo a Dios. Y todos los días me levanto con esa convicción de que Dios sí cambia, de que Dios transforma. A su nombre. Verdaderamente, yo no me puedo imaginar esta escena con José. Imagínate a un joven de los que están aquí. Imagínate, Josué. Dice que todos los días, vente, vamos al oscuro. Pero bendita gracia de Dios. José tenía muy claro que no únicamente defrauda al hombre natural, sino defrauda al Dios que lo envió. Tú tienes que tener bien en claro que cada decisión que tú tomas, para bien o para mal, pero lo que te tiene que preocupar es: ¿esto que voy a hacer defrauda a Dios o no lo defrauda? A su nombre. Dice, hablando de ella José cada día y no escuchándola para acostarse al lado de ella, aconteció que entró él un día en casa de hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad lo que nos ha traído un hebreo para que se haga burla de nosotros. Fíjese cómo es el diablo, ¿ah? Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. El diablo siempre, para empezar, te va a querer desviar del propósito por el cual Dios te llamó. Amén. A su nombre. La diferencia siempre la va a hacer Dios. Por eso es tan importante vivir conectados a la presencia de Dios. Si Dios no está con nosotros, una y otra vez nos vamos a equivocar en toda decisión que tomemos. En todo lo que hagamos nos vamos a equivocar. Una de las cosas que yo puedo notar, y estoy terminando en esta noche, el hambre y el valor que tú le pongas a Dios es el que siempre te va a librar de tus enemigos. Por eso la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿De cuántas veces Dios no nos ha librado de caer en situaciones que quizás pueden terminar con nuestro matrimonio, pueden terminar con nuestra familia, quizás pueden terminar con nuestro ministerio? Dios muchas veces nos ha librado de caer en situaciones adversas. Una de las cosas que podemos mirar, Saúl, cuando él fue dirigido por el Espíritu de Dios, él conquistó y él tomó victorias, y él fue un rey que conquistó. Dice la Biblia que no había alguien más alto y más hermoso que Saúl. Saúl conquistaba a sus enemigos le tenían miedo, pero cuando él se desconecta del propósito, dice que fue un títere de Satanás. La gente que se desconecta del propósito, el diablo viene y juega con nosotros. La vida
Según 1 Samuel capítulo 17, la Biblia dice que David fue al campamento de los filisteos a llevar unos quesos y comida para sus hermanos. Pero en ese momento, Dios lo mete al proceso. Eso no estaba en el programa. Eso no estaba escrito de David. No iba en la mente de David que ese día iba a enfrentar a un gigante. David fue con la mentalidad de obedecer a su padre Isaí. Lleva estos quesos y lleva esta comida para tus hermanos. Pero en el proceso que Dios lo mete, David le arrancó la cabeza al gigante. David pudo tener la victoria. ¿Estamos aquí? ¿Pero qué pasó? En el libro segundo de Samuel, cuando dice que toda la gente fue a la guerra, pero David se quedó en el palacio. La Biblia dice que David se asomó por la ventana y vio a una mujer hermosa y la deseó en su corazón. Cuando David va a enfrentarse con Goliat, Dios lo mete en el proceso y Dios lo empuja al proceso y Dios le da la victoria en el proceso, porque cuando Dios te mete en el proceso siempre vas a ganar, siempre vas a prosperar, siempre vas a vencer, siempre vas a conquistar, vas a entrar con una bolsa y vas a salir con 10 bolsas, porque en el proceso Dios te va a bendecir. Pero ¿qué pasó? Cuando él se mete en el proceso que Dios lo diseñó para él. Porque le digo, muchas veces el poder nos hace creer que tenemos derecho a hacer lo que nos venga en gana. Pero la cosa no es así. Tenemos que caminar sujetos a la voluntad y a la palabra de Dios. A su nombre. David toma lo que no es de él. Y usted conoce la historia. El fruto de esa decisión trajo muerte y destrucción a David. Y no conforme con eso, David fue enredándose en una serie de mentiras. David comenzó a mentir al grado que tuvo que matar a Urías. ¿Ves que una mentira te va a llevar a otra mentira? Y poco a poco te vas metiendo y zambutiendo en un proceso que Dios no te metió. Y siempre que tú te metes en un proceso donde Dios no te mete, siempre vas a perder. Siempre vas a caer. A su nombre. Pásale, Víctor. Hoy vamos a ir más temprano. José fue llevado a la cárcel. Fue tratado como un delincuente. Y es algo muy curioso, porque eso es lo que nos confunde muchas veces. ¿Sabe qué es lo que nos confunde? Que muchas veces miramos que al sicario le va mejor que a nosotros. Miramos que el hombre que él es infiel a su esposa le va mejor que a nosotros. Y comenzamos a creer que eso es lo correcto. Porque desde que decidí
pero servir al Señor siento que me va peor. Yo pensé que cuando estábamos sentados en una junta y yo no sabía. De repente el pastor dice, este año lo vamos a ungir como pastor. Y yo creía que era solamente subir un escalón. Pero no. Mi esposa quedó embarazada. A los 6 meses perdimos nuestro segundo bebé. Y es ahí donde tú volteas a tu alrededor y miras que en el proceso tienes que aprender a amar. ¿Sabe qué es lo que más te entristece? Que hay gente que lejos de ayudar, lo primero que dicen, eso le pasa, de seguro está en pecado. Algo hizo mal. Logramos superar ese proceso. Y estando sentado en una junta, en una reunión donde se reúne gente ungida, gente que ama a Dios, me dieron mi renuncia. Ya no nos queremos volver a ver aquí. Yo lo único que dije fue, a mí el que me llamó fue Dios. Los procesos nadie los quiere atravesar, pero son necesarios. ¿Cómo Dios va a confiar en nosotros si al primer garruchazo nos queremos rendir? David tuvo que aceptar que se equivocó. David tuvo que aceptar que la decisión que tomó no podía matar. David sabía que el pecado que él cometió, si Dios quería, lo quitaba y lo mataba en ese momento. Pero más sin embargo, es tan grande la misericordia de Dios. A su nombre. Gloria. Créanme que nos ahorraríamos tantos problemas si aprendiéramos a someternos a Dios. Si aprendiéramos a amar a Dios. Si aprendiéramos lo que verdaderamente es vivir una vida conectada a Dios. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Amén. Verdaderamente, se viven tiempos tristes. La
mayoría de la gente queremos que en la ciudad tenemos el día 19 la marcha por Jesús. Todos queremos el cambio, pero no todos queremos el precio. No todos queremos caminar en la visión para que nuestra ciudad sea bendecida. A su nombre. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a adorar.